Después de la auténtica masacre que vimos en el Blockhaus, el Giro de Italia 2026 llegaba a una etapa completamente distinta, pero con una sensación muy clara en el ambiente. El pelotón estaba tocado, porque la exhibición de Jonas Vingegaard había cambiado totalmente la carrera. Ya no era solo el gran favorito, ahora daba la sensación de que el Giro entero giraba alrededor suyo. Y claro, eso cambiaba por completo la mentalidad del resto de equipos, especialmente de un Bahrain Victorious que seguía defendiendo la maglia rosa de Afonso Eulálio, pero que empezaba a mirar constantemente hacia atrás, porque Vingegaard ya estaba peligrosamente cerca en la general, y todos sabían que tarde o temprano iba a intentar rematar el Giro. Pero mientras unos pensaban en la clasificación general, otros tenían un objetivo completamente distinto, y ahí aparecía otra vez un nombre que está siendo una de las grandes historias de esta carrera, Jonathan Narváez, porque el ecuatoriano salió desde el inicio con una agresividad absolutamente brutal. Desde los primeros kilómetros empezó a atacar una y otra vez, un movimiento, otro más y otro, como si tuviera clarísimo que aquella etapa era perfecta para él. Y la realidad es que tenía sentido, porque el recorrido era una auténtica trampa. No había un puerto monstruoso como el Blockhaus, pero sí muchísimos repechos explosivos, muros cortos y zonas perfectas para romper el ritmo del pelotón. Una etapa de piernas, de explosividad y sobre todo de valentía. Mientras tanto, el pelotón entraba en modo caos absoluto. Ataques por todas partes, cortes, intentos de fuga, grupos separándose constantemente. Y en medio de todo eso ocurrió algo muy importante. La maglia rosa de Eulálio llegó a meterse en un grupo peligroso junto a otros corredores importantes. Ahí, el Team Visma-Lease Bike no dudó ni un segundo. Se pusieron inmediatamente a trabajar para controlar la situación, porque aunque Vingegaard estaba fuerte, tampoco querían regalar absolutamente nada. Y eso dejó una imagen muy interesante. Visma ya no corría como un equipo que persigue el Giro, corría como un equipo que siente que el Giro le pertenece. Mientras eso pasaba atrás, delante seguía creciendo el caos. Narváez volvía a atacar, Einer Rubio también intentaba moverse, otros corredores buscaban filtrarse, y poco a poco comenzó a formarse una fuga peligrosísima con muchísimos nombres importantes. Pero había un detalle clave: entre los favoritos reales de la general, prácticamente nadie quería gastar demasiado. Todos parecían tener miedo de cometer un error después de lo ocurrido en el Blockhaus, y eso terminó favoreciendo muchísimo a los hombres de la escapada, especialmente a UAE, porque el equipo emiratí volvió a demostrar algo muy importante en este Giro. Podrán haber perdido corredores importantes en las caídas, pero siguen teniendo una capacidad ofensiva brutal, y con Narváez delante el peligro era enorme. Con el paso de los kilómetros, la etapa empezó a tomar una forma muy peligrosa para el pelotón, porque mientras atrás muchos equipos seguían dudando, delante la fuga comenzaba a consolidarse de verdad. Y ahí el gran protagonista seguía siendo Jonathan Narváez. El ecuatoriano estaba metido absolutamente en todo, cada aceleración, cada repecho, cada cambio de ritmo. Parecía el corredor más fuerte del grupo. Y además tenía algo muy importante: compañeros de equipo moviéndose tácticamente alrededor suyo. El UAE Team Emirates XRG entendió perfectamente la etapa. Sabían que el pelotón no estaba totalmente convencido de perseguir. Sabían que el desgaste del Blockhaus todavía seguía pesando, y aprovecharon ese momento de dudas para lanzar una ofensiva muy seria. Mientras tanto, atrás, el peso de la persecución empezaba a caer casi por completo sobre el Bahrain Victorious. La maglia rosa de Afonso Eulálio seguía en peligro. Y ahí se notaba muchísimo algo que empieza a repetirse en este Giro. Defender el rosa está desgastando muchísimo el Bahrain. Porque una cosa es sorprender en una fuga y otra muy distinta es controlar una carrera entera cuando tienes detrás a monstruos como Vingegaard esperando el momento exacto para atacar. Pero mientras el Bahrain sufría, el Visma observaba, y eso fue muy interesante, porque el equipo de Vingegaard no mostró ninguna desesperación, al contrario, daban la sensación de tenerlo todo bajo control, como si supieran perfectamente que el Giro todavía era muy largo. Y eso psicológicamente mete muchísimo miedo, porque cuando el máximo favorito no entra en pánico, normalmente significa que se siente superior. Mientras tanto, delante seguía aumentando la tensión. La fuga ya empezaba a seleccionarse. Algunos corredores comenzaban a quedarse, otros intentaban arrancar. Y Narváez seguía respondiendo absolutamente a todo. Incluso cuando otros corredores intentaban endurecer el ritmo en los repechos más explosivos, el ecuatoriano daba sensación de ir sobrado. Y aquí hay algo muy importante, porque muchas veces hablamos de corredores explosivos, pero lo de Narváez en este Giro está siendo otra cosa. Está mezclando potencia, explosividad, inteligencia y además una agresividad constante. No está esperando,
no está especulando, está corriendo como alguien que siente que puede ganar cualquier etapa, y eso lo vuelve peligrosísimo. Además, cuanto más avanzaba la etapa, más claro quedaba que el grupo delantero se iba a jugar la victoria, porque atrás los favoritos seguían midiéndose muchísimo. Sí, había tensión, sí, había pequeños ataques, sí, algunos corredores intentaban probar piernas, pero nadie quería lanzar todavía una guerra total, y eso hizo que toda la atención empezara a centrarse en el desenlace de la fuga, especialmente cuando llegaron los repechos finales, porque ahí la etapa dejó de ser una batalla de resistencia y pasó a convertirse en una pelea de pura explosividad, exactamente el terreno favorito de Narváez. Y fue justo en esos repechos finales cuando Jonathan Narváez decidió romper completamente la etapa, porque hasta ese momento todavía quedaban varios corredores con opciones delante. Había piernas, había tensión y sobre todo había muchísimo desgaste acumulado después de una jornada rapidísima. Pero Narváez tenía otra velocidad, y cuando llegó el penúltimo muro, lanzó un ataque absolutamente brutal, seco, violento, sin mirar atrás. Uno de esos ataques donde inmediatamente notas que alguien va completamente al límite, pero también que tiene piernas para aguantarlo. Intentaron seguirle, claro que lo intentaron, porque corredores como Andreas Leknesund sabían perfectamente que si dejaban marcharse al ecuatoriano, probablemente la etapa se terminaba ahí. Pero el problema era que Narváez iba volando. Cada vez que la carretera se empinaba, sacaba más diferencia. Y además transmitía una sensación tremenda de confianza. No parecía ir sufriendo, parecía ir disfrutando, como si hubiera encontrado exactamente el terreno perfecto para él. Mientras tanto, detrás empezaban a ocurrir cosas muy interesantes entre los favoritos, porque aunque la victoria de etapa parecía escaparse definitivamente, la pelea por la general sería completamente viva. Y ahí apareció un momento importante. El líder, Afonso Eulalio, empezó a moverse, atacó, intentó tensar un poco la situación, y eso provocó inmediatamente una reacción del grupo de favoritos, porque todos saben ya algo muy claro. Aunque muchos siguen esperando el ataque definitivo de Vingegaard, nadie quiere regalarle absolutamente nada al danés. Además, el ritmo en los repechos finales estaba empezando a pasar factura. Había corredores descolgándose, otros sufriendo muchísimo. Y aquí apareció otra noticia relativamente positiva para Latinoamérica. Egan Bernal estaba resistiendo bastante mejor. Después del hundimiento total del Blockhaus, hoy al menos se le veía más estable, más sólido, más dentro de carrera. Y aunque seguía lejos de los mejores de verdad, la sensación era completamente distinta respecto al día anterior. Porque una cosa es explotar totalmente en alta montaña y otra muy distinta es responder bien en una etapa nerviosa y explosiva como esta. De hecho, mientras algunos favoritos pequeños empezaban a sufrir, Egan seguía entrando con el grupo importante, y eso, al menos, deja una pequeña lectura positiva para el colombiano. Pero claro, toda la atención seguía estando delante, porque Narváez ya había abierto hueco, y cuanto más avanzaban los kilómetros, más imposible parecía atraparlo. La diferencia crecía, las piernas de sus perseguidores comenzaban a apagarse, y el ecuatoriano empezaba a oler otra victoria enorme en este Giro de Italia 2026. Y entonces llegó el momento definitivo, el último muro, ese repecho salvaje con pendientes que superaban el 20%, una auténtica barbaridad. Y ahí fue donde Jonathan Narváez terminó de destrozar la carrera, porque mientras los demás empezaban prácticamente a clavarse sobre la bicicleta, el ecuatoriano seguía acelerando. Y eso es lo más impresionante de todo. No fue simplemente que aguantara adelante, fue la manera en que seguía sacando tiempo incluso en las rampas más duras. Parecía que tuviera una marcha más que el resto. Detrás, Andreas Leknesund ya iba completamente al límite. Los perseguidores empezaban a mirar hacia atrás, y ahí normalmente sabes que todo está terminado. Porque cuando un corredor deja de mirar hacia adelante para pensar en el que viene detrás, la victoria ya casi siempre tiene dueño. Mientras tanto, Narváez coronaba el último muro completamente desatado, y en ese momento ya daba la sensación de que el Giro estaba viendo a uno de los corredores más fuertes de toda esta primera semana. Porque esto ya no era casualidad,
No era una fuga afortunada, no era una victoria aislada, era otra exhibición más. Otra etapa donde el ecuatoriano demostraba una agresividad y una explosividad brutales. Y además con una lectura muy importante para el UAE. El equipo puede haber sufrido muchísimo con las caídas, pero sigue ganando, sigue atacando y sigue apareciendo delante prácticamente cada día. Finalmente, Narváez entró en el último kilómetro completamente solo, mirando hacia atrás, sabiendo que la etapa era suya, y cruzó la meta levantando los brazos después de otra auténtica exhibición en el Giro de Italia 2026. Una victoria enorme para Ecuador, otra más para Latinoamérica, y probablemente una de las actuaciones más dominantes que hemos visto hasta ahora en esta edición de la Corsa Rosa. Pero ojo, porque mientras Narváez celebraba adelante, detrás también estaba pasando algo muy importante. Y es que Jonas Vingegaard volvió a dejar una sensación muy peligrosa para el resto. No necesitó atacar brutalmente, no necesitó reventar la carrera, pero cada vez que había tensión, estaba ahí. Cada vez que alguien aceleraba, respondía. Cada vez que aparecía un repecho duro, daba sensación de control absoluto. Y eso empieza a ser psicológico, porque el resto de favoritos ya no solo tienen que preocuparse por sus piernas, también empiezan a correr pensando constantemente en Vingegaard. Mientras tanto, el líder Afonso Eulálio logró salvar otra jornada importantísima. Siguió manteniendo la maglia rosa, y sinceramente eso tiene muchísimo mérito. Porque probablemente muy poca gente esperaba que aguantara tanto después de la exhibición de Vingegaard en el Blockhaus. Y aún así, sigue líder. Aunque eso sí, la sensación general empieza a cambiar, porque cada etapa parece acercar más al danés al liderato del Giro. Jonathan Narváez está haciendo el Giro de su vida. Porque ya no hablamos solo de ganar etapas, hablamos de cómo las está ganando, con personalidad, con agresividad, con inteligencia, y sobre todo con unas piernas impresionantes. La sensación que transmite ahora mismo es la de un corredor que puede explotar cualquier etapa explosiva en cualquier momento. Y eso convierte al ecuatoriano en una amenaza constante. Además, esto también habla muy bien del UAE Team Emirates XRG, porque después de todas las caídas, abandonos y problemas que han sufrido en este Giro, cualquiera pensaría que el equipo se vendría abajo mentalmente. Pero está ocurriendo justo lo contrario. Siguen atacando, siguen ganando y siguen siendo protagonistas. Eso habla muchísimo de la mentalidad que tiene ahora mismo el UAE. Pero claro, luego está el tema más importante de todos, Jonas Vingegaard. Porque aunque hoy no reventó la carrera como en el Blockhaus, cada etapa refuerza más la sensación de que controla completamente este Giro. Y eso es precisamente lo que más miedo da. Que parece correr sin ansiedad, sin necesidad de atacar constantemente, como si supiera perfectamente que tarde o temprano el Giro terminará cayendo de su lado. Mientras tanto, el líder, Afonso Eulálio, sigue resistiendo. Y sinceramente hay que reconocerle muchísimo mérito, porque está defendiendo la maglia rosa muchísimo mejor de lo que la mayoría esperaba. Cada día parece sufrir, cada día parece al límite, pero sigue ahí. Y eso hace todavía más interesante la pelea psicológica con Visma, porque el equipo de Vingegaard parece esperar el momento perfecto para dar el golpe definitivo. Ahora, también hay otra cosilla importante aquí, y es la de Egan Bernal. Porque sí, sigue lejos en la general. Sí, perdió muchísimo tiempo en el Blockhaus. Y sí, parece prácticamente imposible imaginarlo peleando por ganar este Giro. Pero hoy al menos dejó una sensación distinta. Más estable, más competitivo, más dentro del grupo importante. Y después del desastre total del día anterior, eso ya es algo positivo. Porque muchos temían que Egan entrara en una espiral negativa después del Blockhaus, y sin embargo hoy respondió mejor. No brilló, no atacó, no fue protagonista, pero sobrevivió bien una etapa nerviosa y explosiva. Y quizá eso sea justo lo que necesita ahora mismo. Ir reconstruyéndose poco a poco. Porque este Giro todavía es muy largo, y cuando un corredor como Bernal empieza a recuperar confianza, nunca sabes hasta dónde puede volver. Así que ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que Jonathan Narváez puede seguir ganando etapas en este Giro de Italia? ¿Y piensas que Egan Bernal todavía puede recuperar sensaciones en la segunda y tercera semana?